el dólar está en un ciclo bajista a nivel global que empezó en el 2022 y que está en evolución. Y ese ciclo bajista está básicamente dado por las necesidades de diversificación del mundo con relación al dólar. El mundo está muy concentrado y la llegada del presidente de Estados Unidos pues, ha generado y la utilización del dólar como arma de guerra. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Historias de Inversión con Propósito. Para hoy traemos a Diego Rodríguez. Diego Rodríguez es director general de Bosq Capital, una empresa que presta servicios financieros en Estados Unidos. Ha sido emprendedor, ha trabajado en bolsa, inversionista hace 25 años. Ya ahorita nos va a contar toda esa trayectoria que tiene, en donde la idea de este podcast es aprender más de inversiones, cosas buenas que se han hecho, cosas no tan buenas, porque básicamente lo que buscamos es cada vez poder tomar mejores decisiones de inversión y asimismo acá hablar un poco también de qué es eso de invertir con propósito. Diego, muchas gracias por venir. Bueno, Juan Diego, a ti por la invitación. Bueno, Diego, cuéntanos quién eres tú, cómo te presentas, tal vez sin títulos, en general, quién es Diego Rodríguez. Bueno, Juan Diego, pues mira, tengo en este momento 50 años, padre de familia, casado hace más o menos unos 30 años. Fui padre joven, mis dos hijos pues viven fuera de Colombia y en este momento pues viviendo una etapa interesante en mi vida, digo yo, con mi esposa y yo otra vez nuevamente con el nido vacío, en una etapa de mi vida ya en los 50 que empieza a ser uno un poco más reflexivo, le baja un par de cambios a la velocidad y trata de ser un poco más estratégico y tratar de recoger algo del aprendizaje de los años pasados y ver pues cómo enfrenta hacia arriba, ¿no? Me gusta también compartir bastante con mi familia y con mis amigos. Practico algunos deportes también que me ayudan a relajarme y pensar en otras cosas distintas a negocio y finanzas, ¿no? Ok, genial. Qué bueno que nos cuentas eso de etapa de vida, ¿no? Luego ya ahorita que has tenido ese tiempo de asentar, y creo que esto va a ser muy bueno para este capítulo porque nos va a permitir saber cómo ha sido ese transcurso, tal vez de esas revoluciones, qué buenas decisiones hubo, qué no tan buenas decisiones hubo, y esto nos va a servir para que hoy una persona que diga, oiga, tengo un dinero o quiero empezar a construir, nosotros lo llamamos más tranquilidad financiera que la libertad financiera, porque a veces la libertad se ve como por allá lejos, que yo entonces ya no tengo que trabajar, pero más el concepto de tranquilidad financiera, y es yo como tengo unos ingresos adicionales a través de una planeación para tener una mejor calidad de vida en el futuro. Así Diego, y entonces más de 25 años en inversiones, ¿no? Con toda la parte financiera. Cuéntanos cómo ha sido esa carrera, cómo empezaste, por qué terminaste metido en el mundo de las inversiones, cómo pasó. Pues mira, yo creo que primero pues una influencia muy grande en la universidad, ¿no? Digamos que estudié administración de empresas y hacia el final de la carrera pues hoy en día ya se llaman como las especializaciones y ir tú en qué concentras, ¿no? En la época en la que yo estudié pues estaba la parte de finanzas que siempre me llamó la atención y tuve profesores muy cercanos a la bolsa. Entonces tuve corredores muy reconocidos que en la parte de renta fija, en la parte del mercado de derivados y de acciones internacionales, que era un poco utópico en ese momento en Colombia, pero tuve la fortuna de tener un profesor que tenía una visión global bien interesante y tuve también unos profesores de divisas que incluso manejaban las reservas internacionales o parte de las reservas internacionales de Colombia. Entonces tuve como el foco de los tres mercados y siempre me llamó muchísimo la atención, y también tuve pues la posibilidad de conocer o los profesores que tuve en su momento de tener un acercamiento hacia banca de inversión. Entonces siempre en la vida cuando empecé a trabajar, quería o ser banquero de inversión o ser corredor de bolsa.
y cuando empezaron las prácticas empresariales, pues busqué las dos vías y pues la vida me llevó hacia las inversiones y la vida me fue llevando hacia las divisas y la vida me fue llevando a ser corredor de bolsa. Y ahí terminé, digamos que siempre lo quise, pero también la vida me fue guiando en esa oportunidad, ¿no? Poco a poco te fue llevando y entonces entraste a ser corredor de bolsas, tienes mucha experiencia en divisas. Ahorita quiero que hablemos un poquito también de ese tema, que podamos dar tips de entender un poquito el dólar, de qué lo mueve, ¿no? Hay tantas teorías que uno dice, ¿ahora en qué creo? Entonces me encantaría que ahorita más adelante nos cuentes. Claro. Y entonces empezaste ese proceso por bolsa y de ahí ¿qué pasó? No, empecé realmente en las mesas de dinero de bancos, en el trabajo de analista, digamos, en toda la parte del middle office. Y yo realmente creo que tuve una fortuna importante en el inicio de mi carrera de bolsa y como inversionista, porque entré en unos momentos, primero de muchas crisis y segundo de una evolución importante en el mercado colombiano. Y yo diría que en el mundo, porque muchas de las cosas que están pasando hoy o que hoy en día están en auge, pues empezaron hace 25 o 30 años. Dentro de esas, pues cuando salí, estábamos en plena crisis de mercados emergentes, crisis de deuda, luego estalló la crisis de las .com, luego empezó el rally más impresionante que hubo, digamos, de mercados emergentes, que en el 2002 por allá ni siquiera existía la palabra mercado emergente y fue un rally que duró 12, 14 años. Luego nuevamente crisis en emergentes y un boom otra vez extraordinario en los Estados Unidos. Entonces, al comienzo, cuando arranqué mi carrera, tuve esa fortuna de llegar, aunque uno cuando empieza pues le da como cierto susto de entrar en un mercado que está en crisis, con tasas de interés al 100%. Pero pues realmente fue una oportunidad muy, muy interesante. Y como te decía, pues el mercado se estaba empezando a abrir y a crear nuevas oportunidades. Entonces, una de esas era que las bolsas estaban fusionando para tener una sola. Empezó a crearse el negocio de renta fija de manera realmente institucional a través del programa de creadores de mercado de deuda pública, que fue una oportunidad también maravillosa. La institucionalidad, digamos, de lo que es hoy en día una mesa que dividida en tres fases, una parte que es el front office, otra el middle office y otra el back office, de una manera muy clara, que eso pues hoy en día es obvio, pero en ese momento era bastante nuevo. Darle la posibilidad a las comisionistas de bolsa igualmente de acceder hacia el mercado de divisas, la aparición de la posición propia para las firmas comisionistas de bolsa. Entonces fue un momento, digamos, muy interesante para arrancar una carrera y digo que, digamos, la fortuna de haber entrado en una crisis, porque pues después de la crisis, refiriéndome a todo lo que tiene que ver con la crisis de emergentes, la crisis hipotecaria que hubo en el país, la crisis después de las .com, pues fue todo ese rally de mercados emergentes que, pues imagínate tú poder tener la posibilidad de haber tenido activos colombianos pues a precios irrisorios y ver pues esa evolución y de apreciación de capital durante un tiempo importante, vivirlo de cerca y estar viviéndolo en la bolsa, pues fue, yo creo que una experiencia muy importante. Qué bueno, creo que ahí entran varios conceptos y es cómo vemos las crisis y cómo identificar las oportunidades en crisis. Ahorita que has dicho que has vivido varias crisis, ¿tú cómo le podrías decir a una persona que dice, oiga, puede que venga una crisis o estoy identificando, qué tips darías para cómo reaccionar frente a las crisis? Sí, mira que yo creo que yo tengo una frase, digamos, bien interesante, y es que cuando uno tiene un equipo de inversiones, yo creo que uno siempre debería tener un trader de divisas en ese equipo. ¿Por qué? Porque el trader de divisas normalmente lo obliga a tener una visión que hoy en día se llama global macro, es decir, estar viendo el mundo. Porque un trader de divisas de cualquier país tiene que estar pensando qué está pasando en el mundo para el dólar. Entonces eso lo hace ver o tratar de analizar o tratar de pensar en un foco mucho más grande y no solamente en un foco micro. Y eso te da unas posibilidades interesantes, porque el trader de divisas que no lo haga, pues está muerto, porque
Él tiene que estar pensando qué está pasando con las demás monedas, qué está pasando con los commodities, qué está pasando con todo para poder tomar decisiones. Entonces, es un conocimiento supremamente valioso. Entonces, lo primero es eso, hay que estar en constante pensamiento más que de lo local, de qué está sucediendo en el mundo. Y con lo que está sucediendo en el mundo, evidentemente, pues tratar de predecir una crisis o no es algo que es absolutamente imposible. Y el juego de inversiones, si lo podemos llamar así, pues termina siendo un tema probabilístico. Y la creación de tesis de inversión pues empiezan a tener ciertas probabilidades. Entonces, cuando tú ves que puede existir ciertos factores, y yo creo que eso también es algo que la experiencia y la vida te lo va mostrando como gestor de inversiones o como trader o lo que vayas haciendo, y es que al final, desde la Segunda Guerra Mundial, pues la economía se centra en lo que pase o no en los Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos está en un auge de atraer capital, pues normalmente a las demás economías no les va tan bien. Y cuando Estados Unidos está en un auge en el que el mundo está buscando diversificación, pues le va muy bien al resto de países, y a Estados Unidos no tanto. Entonces esa es una alarma que la aprende uno siendo gestor de activos o siendo operador de mercados. Ok, entonces tú dices, hay una recomendación y es, por más de el inversionista, si eres un inversionista local, es importante entender qué está pasando fuera y qué está pasando en ese mundo global, porque a partir de ahí también hay mucha lectura. Yo te diría, pensando en muchas personas del canal, porque a nosotros nos encanta aterrizar, tratar de hacerlo muy sencillo, probablemente llamámoslo para el inversionista de a pie. Para el inversionista de a pie, ¿qué tips le darías exactamente un poquito en eso? Porque él va a decir, bueno, yo contratar, pues probablemente a alguien experto en divisas, pues no lo voy a hacer, pero sí, ¿qué puede leer afuera o dónde puede encontrar algo o probablemente un par de indicadores? ¿Tú qué tips le darías a esa persona? Sí, refiriéndome a lo que tú decías de lo del experto de divisas, te cuento una anécdota que la aprendí, digamos, con dolor, y me ocurrió también muy al comienzo de mi carrera, y es que en una de esas crisis que te comenté, estaba en la crisis de los tigres asiáticos, y el dólar en Colombia empezó a subir muy fuerte, y pues yo no entendía por qué. Sí, pues aquí estaban entrando flujos de divisas, y por qué subía tanto el dólar. Y entonces llamé a un operador pues más experimentado que trabajaba en un banco internacional, y le dije, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué está subiendo? Y me dijo, se está devaluando el yen. Ojo, me colgó, estaba ocupadísimo. Y yo dije, pues ¿cómo así que se está devaluando el yen? ¿Y eso qué tiene que ver con el peso colombiano? ¿Sí? Y efectivamente, en los pocos días después, pues estalló la crisis de los tigres asiáticos. Entonces, no tienes que ser experto, sino sencillamente estar pendiente de las noticias internacionales y tener claro que el mundo realmente es lo que termina moviendo la moneda, y lo que pase realmente con la moneda principal, que es el dólar, pues va a tener eco en los demás tipos de inversiones. Entonces, basado en eso, más que estar mirando solamente lo micro y lo que está pasando en el país, un porcentaje muy alto de lo que suceda con las inversiones va a suceder con lo que esté sucediendo o no con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos están en una forma exuberante, muy seguramente la mejor inversión va a ser estar en Estados Unidos. Y eso va a estar en contrapeso de las inversiones nacionales, que es lo que vivimos en los últimos 12 años. Pero si la gente empieza a alejarse un poco y a diversificar de los Estados Unidos, pues eso es un momento muy importante para los mercados emergentes, para Latinoamérica y para Colombia. Entonces ahí es donde hay ciertas oportunidades. Yo personalmente creo que este es un ciclo que estamos viviendo desde el 2022, nuevamente a favor de los emergentes, que pues me imagino que a futuro podremos hablar un poquito más de eso, pero para las personas que tú decías de a pie, yo creo que muy importante, y al final vuelvo y lo digo, tener la bola de cristal en inversiones es absolutamente imposible, pero sí puedes armar probabilidades de situaciones que te empiezan a generar pues posibilidades de poder hacer
mejores negocios y muchas veces las oportunidades interesantes las encuentras dentro de lo que tú conoces, dentro de las posibilidades que puedes tener dentro de tu país, y cuando a eso, aparte de eso, lo acompaña un ciclo positivo hacia otro tipo de países diferente a Estados Unidos, pues el resultado puede ser muy interesante. Genial, ahí entra una parte importante. Hoy, llamémoslo, estamos 2026, marzo de 2026, con un panorama mundial, parte guerra, parte, creo que está pasando algo que probablemente hace 3 meses no nos esperábamos tanto, inteligencia artificial, todo eso. ¿Qué relación ves eso con el dólar hoy y también con el dólar frente al peso? Porque veníamos de que dólar de 4.300, 4.500, de repente se baja a 3.700, y la pregunta hoy, que claramente lo que tú lo acabas de decir, el que tuviera una bola de cristal pues, sí, claro, sería billonario, y creo que estaría haciendo otras cosas, pero ¿cuál es tu lectura hoy de ese que la pregunta que mucha gente se hace, 3.700 es alto, es un dólar alto, bajito? ¿Tú qué podrías decirle respecto al que tiene esa inquietud? Mira, el sesgo de compra de dólares es muy fuerte, no solamente para los colombianos, sino para cualquier persona que tenga capacidad de inversión en el mundo. ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos es la principal economía del mundo, tiene el mercado financiero más profundo del mundo, tiene una capacidad de innovación tremenda y atrapa, digamos, el capital institucional. Cuando me refiero al capital institucional es que las pensiones del mundo, nomás mira las colombianas, las pensiones colombianas están el 50% invertidas en moneda extranjera y una participación muy alta en los Estados Unidos, porque es lógico que la plata esté allá porque este mercado es muy pequeñito. Pero así le pasa a todo el mundo, o sea, digamos realmente, y cuando hay época de exuberancia tan fuerte, lo que resulta es que los mercados locales se castigan con relación a lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, esta situación que vivimos hoy en día en nuestros mercados colombianos, la está viviendo todo el mundo. Bueno, digamos, en todo el mundo la plata de las pensiones y de las personas ricas se fue a invertir hacia los Estados Unidos. Eso hasta el 2022 fue muy buen negocio. Pero hoy, digamos, si tú lo miras desde el 2022, una persona, y ya pensándolo como colombiano, un colombiano que invirtió $100.000, por poner una cifra, ¿sí? En los Estados Unidos a 5.000 pesos, porque pues estaba súper asustado porque el dólar acá se iba a ir a 10.000 pesos, ¿sí? Y lo invirtió no en cosas exóticas, sino una inversión realmente pues para preservar el capital y en lo que la gente puede conocer. Ni siquiera te pongo un inmueble porque con $100.000 pues no lo alcanza a comprar, pero sí puede comprar un CDT o un CD, digamos, en Estados Unidos, que es el símil del CDT aquí. En promedio ponle al 3%. Durante casi 4 años esta persona tiene $112.000, ¿sí? El colombiano que por el contrario trajo sus $100.000 a 5.000 pesos y los puso acá, si tú te acuerdas, los CDTs alcanzaron a estar al 18%, pero pongámosle al 15%. Entonces esa persona hoy en día tiene casi $220.000 aproximadamente. Entonces mira la ironía, o sea, cuando están estas posibilidades, uno siempre se debe medir en dólares. Creo que esa es la medida básica. Pero hoy en día, o en los últimos 3 años, casi 4, se han hecho más dólares en el mercado local que en el mercado de los Estados Unidos. En inversiones normales, ¿no? Que no estamos hablando de que alguien haya invertido en cripto o en Nvidia, nada, sino en algo que la gente realmente esté pensando en preservar su capital y generar un retorno normal, ¿sí? Comparado CDT contra CDT. Entonces, eso es, digamos, una situación bien interesante. Entonces, a la pregunta tuya, si 3.700 es barato o es caro, yo creo que el dólar está en un ciclo bajista a nivel global, que empezó en el 2022 y que está en evolución. Y ese ciclo bajista está básicamente dado por las necesidades de diversificación del mundo con relación al dólar. El mundo está muy concentrado.
y la llegada del presidente de Estados Unidos pues ha generado, y la utilización del dólar como arma de guerra pues genera preocupaciones a los bancos centrales, genera preocupaciones a los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones han recibido esto que está pasando en Colombia, que están tratando de repatriar los recursos de los fondos de pensiones, de pronto atacando su mandato fiduciario. No solamente pasa acá, está pasando en el mundo, porque, como te decía, la plata de las pensiones se fue a Estados Unidos y los mercados internacionales, el mercado inglés, los franceses, pues, oiga, nuestras pensiones se fueron a financiar a Estados Unidos y nuestro mercado y a emprendedores americanos. Entonces el emprendedor inglés, el emprendedor francés, el emprendedor europeo necesita recursos y le toca ir a Estados Unidos porque nuestras bolsas ya no están. Venga, ¿qué hacemos para traer las pensiones? Las personas de alto patrimonio lo mismo. Entonces está habiendo un proceso de diversificación que el gobierno actual pues generó esas situaciones. Ahora, nunca cae en línea recta ni sube en línea recta al mercado. Entonces, esta situación desafortunada como la que tenemos en este momento de guerra, pues algunas veces pues genera unas posibilidades de acomodación, porque imagínate que tú fueras un fondo de pensiones que tienes billones de dólares invertidos en Estados Unidos y llevas 3 años perdiendo plata por tipo de cambio. Tienes que cubrirte. Entonces, en estos momentos que sube el dólar, pues es una oportunidad para esos fondos de pensiones de cubrirse. Muy seguramente lo van a hacer. Entonces, yo creo que hay riesgos, nuevamente, sin tener la bola de cristal, pues no lo tiene nadie, pero yo creo que el riesgo de revaluación del peso en Colombia hay que contemplarlo, hay que tenerlo, a diferencia de hace 5, 6, 7 o 10 años, que el riesgo de revaluación era muy bajito. Hoy en día el riesgo de revaluación pues ya no es bajito, está sobre la mesa. De hecho, parte de la subida que ha habido los últimos días ha sido más por compras también, más bien es de crédito público, ¿no? Que también ha salido a comprar dólares. Okay, entonces, como lo acabas de decir, hay un mundo de probabilidades, definitivamente no se tiene la razón, pero sí el entender hacia dónde se mueve esa probabilidad es lo que permite tomar decisiones. A mí me encanta y a veces pues pensar en dólares, ¿no? Yo cuando voy a saber, o muchos de los yo cuando tengo tiempo para hablar de esto o aprender o entender, porque es un mundo pues claramente con una expertise importante. Pero mira que me encanta, y acá hablamos mucho de entender la estrategia. A ver, dijiste algo muy importante y es pensar en dólares y manejar de alguna manera el lenguaje de dólares para entender qué pasa con la inversión. Y ahí es cuando muchas veces, la pregunta que te haría es cuando alguien esté pensando hoy, por ejemplo, en, oiga, me meto a sacar plata probablemente o a hacer inversiones en dólares, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo mirar ese dólar para que no se le dañe, llamémoslo, la cabeza en el sentido de... Porque nosotros siempre acá tenemos una frase que nos encanta decirle a los inversionistas, es la mejor inversión es la que te deje dormir tranquilo. De acuerdo. No basado en eso, ¿cuál sería tu consejo para una persona que está pensando o que invirtió o que va a invertir en dólares, que le permita configurar, llamémoslo, la forma de ver esa inversión en dólares para que lo deje dormir tranquilo y entender que es más una estrategia que no solo lo que pasa hoy y en un año, que puede cambiar pues con una diferencia en precios, y si le perdí un montón probablemente o gané un montón? ¿Cuáles serían tus consejos hacia esas personas? Sí, pues como te decía, yo tengo en este momento un sesgo por lo menos estable o bajista con relación al tipo de cambio. O sea, yo creo que ojalá, y así sea, digamos, que las elecciones terminen confirmando esa posibilidad, ¿no? Porque pues también dependemos mucho de quién vaya a ser el presidente, por lo menos para recalibrar esas probabilidades. Pero yo creo que si sale un escenario, digamos, de cambio de mandato y de visión hacia una posibilidad de un gobierno mucho más amigable a la inversión privada, y continúa el rally que hay en mercados emergentes que se ha vivido desde hace 2 años y que el año pasado fue muy bueno,
pues yo creo que realmente desaprovechar el nivel de tasa de interés que hay y el precio de los activos que hay en Colombia, pues yo creo que hay una oportunidad otra vez generacional. Así como una oportunidad generacional de invertir en tecnología y en dólares desde hace 10 años, hoy en día hay una oportunidad nuevamente, creo yo, generacional de volver a invertir en mercados emergentes y invertir en el país. Durante esa experiencia que tú me decías de 25 años, pues realmente yo creo que al inicio de mi carrera, saliendo de la universidad, había la posibilidad que los papás de uno pudieran vivir de un CDT. Después eso fue imposible. Hoy en día es posible vivir de un CDT. O de vivir de inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque hay tasa de interés. Entonces yo creo que hay una oportunidad que la gente sí debería contemplar. Otro ejemplo que yo doy, y yo sé que hablar del dólar es bien complicado porque uno tiene el sesgo, lo que te digo, no es colombiano sino del mundo. Pero allá en el 2002, cuando el dólar estaba otra vez terminando su ciclo alcista importante, el dólar estaba a 3.000 pesos. 24 años después está a 3.800, a 3.600 hace 2 semanas, estaba a 3.800. 24 años el dólar se ha subido 800 pesos. Eso eso en tasa de interés es nada, menos del 0.10%. ¿Sí? Cuando uno invierte en dólares también se le olvida porque uno no, compré dólares a 3.500, compré dólares a 3.700 hace 4 años. ¿Sí? Estoy ganándome en este momento 100 pesos. ¿Sí? Entonces te sientes como tranquilo porque el tipo de cambio estás ganándote 100 pesos. Pero la realidad es que eso tiene un costo que en términos técnicos se llama el costo del carry. O sea, un carry trade, porque estás invirtiendo en una moneda que tiene tasa de interés más fuerte, o dejando de invertir en una moneda que tiene tasa de interés más fuerte para invertir en una moneda que tiene interés más bajito. Entonces, la diferencia de carry, digamos, en Colombia puede estar alrededor de 300, 400 pesos al año. Entonces, ese es el costo. O sea, si tú compras dólares, debería el dólar por lo menos subir 300 o 400 pesos en el año para que tú tengas un break-even. ¿Sí? Si las tasas de interés siguen subiendo en Colombia, como parece que va a pasar, y las tasas de interés en Estados Unidos se sostienen o terminan bajando más, pues ese carry sube más. Entonces realmente tienes un colchón, pensándolo en rentabilidad, ¿sí? Tienes un colchón de poder hacerlo bien. Entonces, bajo ese mismo número, Juan, imagínate una persona que compró dólares a 5.000 pesos hace 4 años. Pues esa persona, si son los 400 pesos o 300 pesos anuales, pues realmente el costo de sus dólares no son 5.000 pesos, son 6.000 y pico de pesos. Por eso la diferencia que te decía en el ejemplo, que tiene 120.000 dólares y el otro tiene 200 y pico mil dólares. Es una diferencia muy grande. Brutal, ¿sí me entiendes? Pero son los números. Entonces digamos que al final, pues la bola de cristal no la tiene nadie, pero el número está ahí. Pero uno como inversionista siempre se queda, no, yo compré dólares más bajitos, pero me gané 100 o 200 pesos. Pero esos 100 o 200 pesos, cuando tú sacas el costo real final, pues de pronto a veces es mejor aprovechar la oportunidad que tienes en tu país. O sea, ojalá digamos eso. Entonces imagínate un escenario como eso, que es lo que dan los números, que te dé la tranquilidad, pues un gobierno para poder hacerlo. Porque pues entiendo que ahorita es bastante complejo decidir, y más con las encuestas que han salido, entonces no es sencillo, ¿no? Eso es muy importante y trayéndolo también un poco a qué hacer, porque la pregunta siempre va a ser tal vez qué hacer, es responder la pregunta del para qué, que acá hablamos mucho en la inversión, te dieron ganas de invertir en dólares. La primera pregunta es ¿para qué? ¿De acuerdo? ¿Cierto? Porque acá estamos viendo. Probablemente si es porque estás buscando una inversión con rentabilidad, creo que acá un poco cuando vemos ese track, probablemente hay momentos como ahorita que probablemente hacia rentabilidad no es la razón para hacerlo.
definitivamente hay una parte de preservación de capital y que lo que me llevo de esta conversación es, si es como preservación de capital, es muy importante tener el chip de que es una inversión de preservación de capital, de que si me pasé a dólares, ya de ahí en adelante voy a hablar en dólares, para tener de alguna manera también esa tranquilidad y ya la conversación es diferente, pero la conversación no es qué hubiera hecho si tuviera la plata acá y si la hubiera puesto probablemente a trabajar y si había un cambio que no me favoreció. Entonces ese para qué es algo que nosotros siempre le decimos a los inversionistas, es no lo hagas ni por moda, no lo hagas ni porque probablemente pasó en su momento cuando el dólar está en 4.500, 4.700, va a subir a 10.000. ¿Por qué? Porque lo oí por ahí en las redes. Claro. Entonces lo que siempre decimos es entender muy bien el para qué hacer eso. Me encanta porque creo que acá ya estamos entendiendo un poco más el dólar, el juego del dólar, que no es una bola de cristal, pero sí entender los momentos y también tener muy claro la estrategia y lo que nos va a permitir dormir tranquilos al momento de hacer una inversión. Y de ahí empezaste a decir, bueno, aparece una cosa muy interesante que es un mercado inmobiliario, tal vez con una oportunidad. Y ahí me gustaría preguntarte, bueno, tú cuando dices dólares, mercado colombiano, inmobiliario, ¿qué podrías decirle a una persona también que está en esa decisión qué más que qué hacer es cuáles serían de alguna manera tus checks que harías de para dónde te irías y por qué te irías, si es por pasarte a dólares o probablemente aprovechar algo que hay acá en Colombia desde la parte inmobiliaria? Sí, Juan, mira, dentro de lo que estabas argumentando antes de hacerme la pregunta, pues me gustó mucho, digamos, el del para qué. Y yo creo que es algo que tener un portafolio de inversión, independientemente del tamaño que vayas a construirlo, yo creo que es algo esencial en la vida, de tratar tú de construir un portafolio de inversión con algunos objetivos específicos, lo que dices del para qué. Entonces yo creo que dentro del mundo de las finanzas personales, aparte de ahorrar o invertir para poder gastarse o comprar algo o pagar algo, ¿cierto? Yo creo que un objetivo que a uno le deberían inculcar mucho desde pequeño y para empezar a hacer es tratar de construir un portafolio que le permita tener la posibilidad de mantener sus ingresos, ¿sí? Y de generarle, digamos, un ingreso recurrente a través de ese portafolio que le permita proteger o un ingreso actual en el momento que ya no haya ingreso o en el momento que el ingreso disminuya. Yo creo que eso es una parte muy importante. Y cuando logras pasar ese objetivo, uno puede pensar en objetivos mucho más ambiciosos, y es decir, oiga, ese portafolio de inversión me puede servir para hacer un ejercicio multigeneracional. Entonces, ¿cuál es el legado también que me puede dejar ese portafolio y poder tener ya conceptos de finanzas un poco más sofisticados, pero que nacen de esa decisión de voy a invertir con un propósito para tratar de crear un portafolio que me empiece a proteger, ¿sí? Y entonces en ese orden de ideas, yo personalmente, digamos, y lo que me preguntabas al comienzo de mi carrera, soy bastante creyente, digamos, de los ciclos largos. O sea, tengo muy poca... me gustan hacer, digamos, algún tipo de inversiones tácticas, pero me gusta mucho más el largo plazo. Y dentro de esas partes de largo plazo, yo creo que ahí es donde hay unas oportunidades de poder hacer inversiones que te den una tranquilidad y que te den la posibilidad real, digamos, de construir ese portafolio a gran escala. Y dentro de eso, pues, aparece también el negocio inmobiliario. Bueno. Genial. Acabas de decir dos palabras que me parecen muy importantes. Una, proteger. Y la otra, bueno, son dos palabras que es el largo plazo. ¿Qué te ha ayudado a ti, y ya cuando pasó el largo plazo, entender si fue una buena estrategia o una mala estrategia? ¿O cuál sería tu mensaje para muchas veces el latino, el colombiano, que dice, es que ¿qué va a pasar mañana? Yo necesito saber cuánta plata me entra solo mañana. Y con ese pensamiento diferente que a veces se tiene en otras culturas, y es, pero espérate un momentico, porque la decisión que tome hoy solo en el mañana probablemente no es la mejor,
cuando estoy pensando en ese largo plazo. ¿Tú qué dirías, qué aprendizajes has tenido en todo este tiempo de experiencia acompañando personas a invertir, tú desde el punto de las inversiones, de la importancia en entender ese largo plazo? Yo creo que el largo plazo es la base de todo, Juan. Digamos que tratar de buscar, perseguir retornos de muy corto plazo y operaciones muy tácticas es muy difícil y es muy riesgoso. Digamos que no es que no se pueda hacer, pero yo creo que eso termina siendo casi que una profesión, de estar tú dedicado y estar mirando el mercado constantemente. Cuando tú piensas en un horizonte de más largo plazo, te da las oportunidades de poder buscar inversiones para mantener, que te dejen y para incluso invertir más en esa posibilidad, ¿no? Y al fin de cuentas, dependiendo del estilo con el que estés construyendo tu portafolio o tu inversión, pues yo creo que el nombre del juego es tratar de buscar cosas que estén a buen precio y que tengan valor y capacidad de crecer, bien sea un negocio privado o unas acciones o unos bonos que te paguen un buen rendimiento o una inversión inmobiliaria, asociarte con un gestor de inversiones, porque creo que hay un abanico muy grande para tú poder realmente ejecutar una inversión, pero es mucho más fácil pensar en el largo plazo que en la parte corta, ¿cierto? O sea, creo que tratar de acertarle al mercado en el día a día y en el minuto a minuto, pues es muy complicado. Y si estás buscando generar un portafolio con los objetivos que hablamos ahorita, de tratar de protegerte, digamos, tu ingreso futuro, y que si logras ese objetivo, tratar de tener un portafolio que tenga un legado y algo multigeneracional, que sería fantástico para cualquier persona, para cualquier familia, llegar a ese segundo objetivo, o si ya estás, pues empiezas más arriba en la cadena. Pero si tú logras en tus finanzas personales y familiares hacer eso, es importante, pero eso requiere tiempo, largo plazo, y dependiendo de dónde estés montado, pues más largo plazo, ¿cierto? De pronto algunos tienen la ventaja que empezó el abuelo, y hoy tienen un día un single family que es muy grande y que lo pueden administrar y que tienen unas políticas de inversión muy claras. Hay otros que están empezando su carrera profesional y tienen una inversión o una visión, digamos, de tratar de generar eso a futuro, que sería bien interesante arrancar joven y no de pronto mucho mayor, porque pues pierdes tiempo y realmente el dinero sí da la posibilidad de crecer mientras haya disciplina y constancia en la creación de esos portafolios de inversión. Mira, ahí acabas de decir algo que creo que conecta mucho con el largo plazo y esa parte de, bueno, a veces cuando usas esas rentabilidades tan altas es porque tienes que tener más atención y tiempo. Y me parece muy importante porque a veces, claro, tú puedes meterte en criptomonedas, puedes meterte en algunos activos que son de mucho riesgo y que te puedes hacer una riqueza muy grande, pero tienes que entender que vas a necesitar tiempo. Y ahí también entra el tema inmobiliario, creo que para muchas personas que probablemente tienen un empleo, una profesión, o pues definitivamente no están 100% o apenas están aprendiendo, no están 100% metidos. ¿Qué es lo que a ti te gusta del mercado inmobiliario? Sí, ¿qué es lo que te gusta y hoy cómo estás viendo ese panorama del mercado inmobiliario en Colombia? Mira, el mercado inmobiliario te da las posibilidades de invertir maravillosas, te digo, y yo pues tuve una formación de bolsa muy importante, pero realmente la inversión directa en acciones públicas en un tamaño, digamos, importante no es tan sencillo, creo yo. Habiendo sido corredor de bolsa, te digo, veo mucho más fácil, digamos, el negocio, entre comillas, inmobiliario. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una inversión, digamos, de un tamaño importante en el mercado de acciones y lo haces apalancado, ¿sí? El mercado es minuto a minuto. Y si el mercado te juega en contra, pues te hace el mark to market
que es hacer la causación del momento y te van a pedir que pagues o que pongas más colateral en el minuto. O sea, no te da espera, es muy vertiginoso. Entonces, utilizar apalancamiento en el mercado accionario es peligroso. ¿Sí? Es peligroso. Entonces, eso hace también que las inversiones que puedas hacer pues tienen un tamaño, pues dependiendo de la caja que tengas, si quieres o no apalancarte, pero sabiendo que el apalancamiento en el mercado bolsa tiene unos riesgos grandes por la velocidad y la liquidez que puede pedir. En el mercado inmobiliario es diferente, porque en el mercado inmobiliario, pues hoy en día una persona quiere comprar una casa y pues una casa, no sé, una vivienda de interés social está arriba de 250 millones de pesos y de ahí para arriba. Entonces imagínate una persona que va a comprarse una vivienda de interés social que va a hacer una inversión de 250 millones de pesos. Esa persona no, o sea, difícilmente haría una inversión de 250 millones de pesos en acciones en la bolsa. ¿Sí? Porque pues, si le va mal, pues va a perder todo en minutos. Mientras que compra un apartamento de 250 millones de pesos con una cuota inicial muchísimo más apalancado de lo que hace en el mercado de acciones. Y en el mercado de acciones, que no está hablando mal del mercado de acciones, que pues me encanta, pero te da unas oportunidades de crecimiento, aunque uno piensa que sube más, pero realmente como el apalancamiento es más peligroso, creo yo que es más difícil. Te piden en el mercado de acciones, si no haces en derivados, pues normalmente te puedes apalancar 50% o 60%. En el mercado inmobiliario te pueden prestar el 70%, el 80%. Dependiendo si puedes comprar muy barata la propiedad, pues te apalancas muchísimo más. Entonces te da esa oportunidad, digamos, de apalancamiento directa muchísimo más fácil. El banco es más cómodo prestándole para que compres un inmueble que para otro tipo de inversión. Finalmente también te da una posibilidad de generar inversiones de renta de largo plazo. Entonces tú con un activo inmobiliario, y hoy en día digamos que está muy de moda contratos, o muy de moda no, sino digamos que en Colombia desde hace unos 10 o 15 años empezó a funcionar el mercado inmobiliario mucho más con la llegada de los fondos, mucho mejor. Entonces puedes conseguir contratos corporativos de largo plazo, 10, 15 años. Pues eso es maravilloso porque tienes un activo que primero se aprecia el contrato con la inflación todos los años, y muy seguramente también el valor del activo. Si quieres hacer una inversión, digamos, en renta fija, tú puedes escoger o me compro un bono o me compro un inmueble. Y aparte de las ventajas que ya dije del apalancamiento, la protección que tienes, digamos, en cuanto a inflación y posibilidades, digamos, también de cuando tú inviertes en renta fija, inviertes en dos cosas, o inviertes para ganar el ingreso recurrente que te paga el bono o te paga el inmueble, y para ganarte la apreciación de la inversión si las tasas de interés bajan. Pues cuando hay un ciclo de tasas de interés que empiecen a bajar, pues los activos inmobiliarios de renta pues es un activo fabuloso. Y si te quieres meter en cosas más ilíquidas, pues vienen los terrenos, pues que en mi experiencia que he tenido en activos financieros, realmente yo nunca he visto un activo tan potente como la tierra. O sea, yo creo que, no sé, nunca le he echado los números qué pasa con el cripto, pero en esos rallies que ves en cripto, puedes ver un rally también igual parecido en los precios de la tierra, y en tamaños nuevamente lo mismo, muy grandes. Es mucho más fácil al ojo hacer una inversión sustancial o ser parte de un grupo para comprar un terreno que para ir y comprar una criptomoneda, ¿no? Está muy interesante, y aquí ya os traigo muchas cosas para pensar y consejos de alguna manera de, bueno, si estás pensando en endeudarte para una inversión, sé consciente que probablemente en bolsa tienes que tener una capacidad y tienes que tener un conocimiento mucho más alto por la velocidad que tiene el mercado, versus si estás pensando en endeudarte para hacer una inversión en finca raíz, lo que muchas veces te permite pues hacer inversiones más grandes con riesgos más bajos. Tocaste otro concepto muy importante,
que es muy bueno poder, es más fácil realmente planear y decir voy a tener unos ingresos a partir de rentas con muchas inversiones que ya están consolidadas por contratos de arrendamiento, en otros casos puede ser por operaciones ya consolidadas que se conocen históricos y que además te cubren contra la inflación. Cuando hablamos que cubren contra la inflación, pues es esa parte que generalmente pues al incrementar año a año las rentas, pues de alguna manera no es como cuando solo se pone la plata en renta fija, que pues recibo una platica, pero en 1 año, 2, 3 años, después de los 4 3 años, pues tengo el mismo patrimonio. Que aquí aparece un concepto que nos encanta hablar y es construir patrimonio. Y ahí aparece un poco, entonces cuando hablamos en esa estrategia de construir patrimonio, pues la parte inmobiliaria se vuelve muy interesante, como lo acabas de decir también en terrenos, también hay que tener conocimiento desde el principio y viene hasta con parte del dólar, es saber comprar. Ese es también otro mensaje que siempre le decimos a los inversionistas, siempre es saber entrar, saber comprar, porque ahí es donde va a estar todo lo que va a pasar de ahí en adelante. Y Juan, perdón, te interrumpo, saber asociarse. Y saber, cuéntanos ese saber asociarse, ¿por qué lo dices o qué es lo importante ahí o qué has vivido? Claro, digamos que tú ahí haces, digamos, 2 señalamientos bien chéveres o 2 dentro del mundo de inversiones, apreciaciones, digamos, tú tienes 2 mundos. Está el mundo del mercado público, que para todos tus oyentes de tu programa, digamos, básicamente los mercados públicos son las acciones, los bonos, todo lo que está listado, ¿sí? Que es líquido. Entonces, eso es un mundo de inversión. Y el otro son lo que no está listado, que es el mundo de los negocios privados. Entonces, en el mundo de los negocios privados, que es en el que estamos hablando más que todo en la parte de los negocios inmobiliarios, en su gran mayoría, a menos de que inviertas en un fondo, buscar buenos socios para poder ejecutar, bien o porque vas a comprar una compañía o porque vas a hacer un edificio o porque vas a hacer un local, los socios son supremamente importantes. O si lo estás haciendo solo, pues que tengas también una capacidad de ejecución muy grande. Yo creo que en el mundo de los negocios privados, a diferencia del mundo de los negocios públicos, el mundo de los negocios privados, pues tú realmente inviertes es en ejecución, creo yo. Digamos, hay que comprar buenos negocios, buenas cosas, pero tú realmente compras es en cosas que el equipo pueda ejecutar y hacer. Ahí creo yo que está el valor. A diferencia, digamos, del mercado público, donde pues realmente ejecutar una inversión pues es poner un dedo y demás, y está pues apostándole que otros sean capaces de ejecutar ciertas cosas, pero tú estás muchas veces, aunque uno trate de decir voy a invertir en el negocio porque me parece buenísimo, la inversión en bolsa casi siempre pues termina siendo pensada en papeles. ¿Qué tanta va a subir o va a bajar en determinado momento del tiempo? Cuando tú te metes en el mundo privado, que es más ilíquido, hacer que las cosas pasen y tener un equipo para que pasen las cosas es, creo yo, lo más importante para poder ejecutar. De acuerdo, muy importante. Y cuando dices entonces con quién haces, es dónde me meto y quiénes están ahí también, ¿no? Y ahí aparece que cuando nos conocimos también viene pues a través de Profit, pues este modelo de derechos fiduciarios y participaciones fiduciarias, que me encanta, que creo que entra con esa pregunta de con quién me asocio, con quién estoy, realmente me estoy asociando o no me estoy asociando, lo que haga tal persona cuando yo entro en este activo me va a afectar, no me va a afectar. ¿Qué piensas de los derechos fiduciarios? ¿Qué experiencia has tenido con los derechos fiduciarios y para dónde crees que va ese mercado pues desde tu conocimiento? Sí, pues primero, Juan, felicitarte, digamos, públicamente, porque creo que lo que estás haciendo para el mercado es supremamente importante, Jesús y tú, porque pues darle liquidez a los derechos fiduciarios es supremamente valioso. Yo creo que Colombia, muchas veces en nuestra regulación nos hemos equivocado y hemos tratado a veces de copiar lo que funciona bien, digamos, en los mercados más desarrollados que nosotros. Entonces, desde hace unos años, pues que empezó el auge del crowdfunding, entonces
hay que sacar una licencia para hacer crowdfunding. Y eso pues tampoco no ha funcionado. Y realmente hacer inversiones más pequeñas, para inversionistas más pequeños que les den acceso a inversiones privadas interesantes, pues yo creo que Colombia ya ha tenido el vehículo desde hace muchos años, que es la fiducia. Y yo creo que la fiducia, aunque ha servido muchísimo, sobre todo en el sector inmobiliario, yo creo que la hemos desperdiciado muchísimo en el mercado de capitales. Entonces, soy un fiel creyente que la fiducia podría desatorar gran parte de lo que está pasando en nuestro mercado de capitales, que hoy en día pues, se bancarizó, que eso no es que sea malo, pero también trae unas consecuencias, que es ahorita, como vemos, que el mercado de capitales pues, no existe. O sea, si hoy en día yo quiero hacer un local, ir a buscar, no sé, quiero hacer un hotel, por decir alguna cosa, pues yo aquí voy a una firma de bolsa. Allá no me van a dar ninguna solución. O me toca un banco o me siento con gente como tú para mirar cómo logramos hacer y conseguir inversionistas para ejecutar una inversión de estas. Entonces, en cualquier negocio tú necesitas piñones grandes y piñones pequeñitos. En Colombia, el piñón pequeñito dentro del negocio de mercado de capitales y de gestión de activos sencillamente no existe. Entonces, si tú no logras tener inversiones o inversionistas de más de 250.000 millones de pesos para arriba, en la parte pequeña es imposible. Entonces, el tema del crowdfunding es súper importante. Y de poder darle la oportunidad, digamos, a gestores independientes más pequeños de poder crear vehículos que en algún momento se vuelvan gestores medianos o grandes. Y dentro de ese paquete, yo creo que la fiducia juega un papel muy importante. Ahí, Juan, yo creo que dentro de los temas de la fiducia, y no sé, de pronto entendiendo también la oportunidad que tú ofreces en eProfit, yo creo que gran parte de no se han vivido muy buenas experiencias dentro de la parte de la estructuración de los proyectos iniciales. Pero el servicio, digamos, que presta tu compañía ha sido bien interesante y como oportunidad de inversión, porque al final dentro del mundo de los negocios privados existe el mercado de secundarios. Y es interesante ver cómo el mercado de derechos fiduciarios está empezando a crear un mercado de secundarios, es decir, comprarle a inversionistas que estaban inicialmente en una iniciativa de inversión, poderles darle liquidez para que entren otros nuevos y la persona inicial pues pueda sacar su capital o con utilidad o pérdida, pero por lo menos salir y que entren otros nuevos, dando una oportunidad, digamos, de inversión pues muchísimo mejor, porque creo yo que varios de las inversiones que se hicieron en derechos fiduciarios, no todas, pero varias, pues no se construyeron de una manera interesante para el inversionista inicial y la gente quedó atrapada. Pero el servicio que tú les das, pues por lo menos dice la gente, bueno, me salgo y entra otro nuevo, pero ya en condiciones diferentes, y creo que para el que entra nuevo, sí tiene una oportunidad, digamos, de inversión muy interesante. Sí, y ahí creo que ahí aparece la palabra mercado, ¿no? Exacto. Al fin y al cabo, la palabra mercado. ¿Hay mercado? Realmente sí, hay entrada y hay salida. Y que es la primera pregunta que siempre le decimos a una persona cuando es una inversión, una de las preguntas que tiene que ir sí o sí es ¿cómo puedo liquidar mi inversión? Es como de las que tienes que saber cuál es la salida, porque definitivamente pues las inversiones no se hacen para toda la vida generalmente, y generalmente va a haber momentos de salida por muchas causas. Y eso es lo que hace, definitivamente, si en el mercado de derechos ha pasado de todo, ¿no? Ha sido un mercado no tan conocido y que a veces, yo te digo, más de 50 propiedades que conocemos que están, llamémoslo, moviéndose, hay un porcentaje muy chiquito que hacen un ruido, pero cuando vamos a ver todas las que han funcionado, ahí es cuando uno empieza a ver, y ese track que acabas de decir es muy interesante, que cuando se compara con otro tipo de inversiones, cuando uno va a ver a 10, 15, 20 años, que cuando realmente hay que ver qué pasó, pues ya se está viendo la realidad de la apreciación, la realidad con toda la renta que genera, y lo que dices de asociación muy importante, y es, bueno,
yo realmente no me estoy asociando con otras personas, que me blinda de alguna manera, y es lo que permite la fiducia. Y definitivamente creo que viene una evolución sobre la fiducia. La fiducia es importante, definitivamente funciona, pero creo que tiene que venir esa evolución de cómo facilita y da un buen servicio para que crezca, porque si no, creo que el mercado es más lento. Ya estamos por terminar y a mí me gustaría, y con el título del podcast, que es Inversiones con Propósito, me encantaría preguntarte, ¿tú qué entiendes por invertir con propósito? Sí, es una pregunta bien interesante y yo creo que varias cosas, Juan. Yo creo que lo primero es invertir con un objetivo de largo plazo. Y ese propósito de largo plazo puede ser algo social para ti, para tu familia, para tu comunidad, para un fondo de pensiones, para una universidad, ¿sí? O para un país. Pero al final que tengas un objetivo de largo plazo, con una visión clara, porque yo creo que el tema de tú tratar de construir un portafolio está a la mano de todos, pequeño, grande o mucho, ¿sí? Pero tener un portafolio de inversión es algo que es cada vez más necesario, y más aún con la evolución que ha tenido y la expectativa de vida que empieza a tener las personas. Entonces yo creo que es una preocupación que la gente debería tratar de manejar, y ojalá, digamos, ojalá uno hubiera empezado a tener un portafolio, digamos, de inversión real desde cuando empezó su carrera, tener una visión de eso pensado en largo plazo, ¿me entiendes? Porque realmente las posibilidades que te generan a mediano y largo, pues siendo redundante ahí, son muy importantes en búsqueda de tranquilidad y de darte la posibilidad de generar también, si quisieras algo delegado y algo multigeneracional, si también lo quisieras hacer, ¿no? Depende de tu propósito. Me encanta. Y pregunta, ¿ser inversionista es para todo el mundo? ¿Cualquiera puede ser inversionista o tú qué piensas? Yo creo que todo el mundo tiene que ser inversionista, porque, como lo decíamos antes, el off the record, yo creo que invertir es como montar bicicleta. Entonces, y hoy en día, pues a la larga se facilita mucho porque tienes acceso a través del celular de hacer inversiones en cualquier parte del mundo. O sea, eso hace 15 años era inimaginable. Hoy en día tienes posibilidades, inclusive si quisieras hacer operaciones muy sofisticadas utilizando derivados, también se pueden hacer, algo que era impensable hace 20 años. Las mesas de derivados del mundo eran exclusivas para cierto perfil de inversionistas. Hoy en día cualquier persona puede comprar derivados y hacerlo, entonces eso te da las dimensiones de la capacidad que puedes hacer. Hay infinitos vehículos de inversión. La amplificación de los fondos bursátiles o ETFs, digamos, te da acceso a cualquier tipo de activo. Entonces, realmente están las herramientas y ya no necesitas tener montos de inversión gigantescos para hacerlo, porque también el acceso que hay hoy en día son en cifras también pequeñas. Vehículos, digamos, como el que tú ofreces para poder acceder a inversiones en activos muy buenos, que hoy en día están ya estabilizados con capacidades de retornos interesantes a corto, mediano y largo plazo, pues eso antes era más difícil de hacer inversiones inmobiliarias. Lo mismo, tienes fondos de inversión, tienes utilizar la fiducia para unirte con algunos amigos y hacer algún tipo de negocio inmobiliario. Entonces hay diferentes alternativas. La parte de emprendimiento, lo mismo, ¿cierto? Creo que hay todo esto que está pasando con digitalización y la inteligencia artificial. Entonces, creo que hay muchos mecanismos hoy en día y yo creo que estamos en una época dorada de la inversión. Lo que está pasando con podcasts como el tuyo,
lo que uno ve de influencers pues por todo lado, que hay mucha información de inversión y de tratar de aprender y de educación financiera que yo creo que pues vale la pena tomarla y tomar el tiempo de tratar de también, así como se aprendió a montar bicicleta, de aprender a invertir. Genial, me encanta. Entonces, la inversión es para todos, definitivamente hay vehículos para todos, todo tipo, todo perfil de inversionista. Si finalmente me gusta preguntar 1 o 2 libros que te hayan marcado en la vida, no necesariamente tienen que ser de inversiones, pero que tú recomendarías. A mí me gustan mucho los libros de historia y también me gustan mucho los libros de trading, digamos que en libros de inversiones me encanta mucho un libro que se llama One Up, que lo escribió un gestor de inversiones muy famoso en los 80s y 90s, que manejó el fondo Fidelity más grande de los Estados Unidos, que fue también pues es un clásico, digamos, de inversiones en valor, en value investing, de tratar de conseguir compañías muy baratas. Y cuando tú lees un libro como esos, te das cuenta que realmente invertir está a la mano de todo el mundo. Es realmente sencillo poder, no necesitas tener una cantidad de análisis ni de cosas ni saber mucho de economía, sino muchas veces es el sentido común. Este señor, dentro de sus ejemplos, digamos, también daba uno, y es que él, para escoger sus activos, y pues imagínate, él en algún momento manejó el departamento de análisis de Fidelity y lo subieron a ser el gestor de inversiones. Y esta persona, con toda la capacidad que tiene de análisis y de sus equipos y demás, él decía en el libro que la forma como él hacía la selección de sus inversiones era cuando salía de compras con su esposa y su hija. Entonces, que a él le encantaba salir con su esposa y su hija al centro comercial porque estaba muy pendiente de qué compraban ellas. Y las cosas que compraba, decía, venga, voy a mirar esta empresa. Entonces empezó a conseguir empresas pues muy buenas, porque finalmente lo que compraba la esposa y la hija muchas veces era tendencia y era lo que iba a generar. Entonces mira ese tipo de ideas de uno de los inversionistas más importantes del mundo. Y lo que te digo, me gusta mucho también leer de historia. Me parece que me encantan los libros que hablan sobre todo de la historia romana, entre otras cosas por su capacidad de estrategia, ¿no? Creo que leer la estrategia y la intriga política romana me parece también fabulosa, ¿no? Genial, bueno, 2 libros recomendados. Creo que hay mucho conocimiento. Diego, realmente muchas gracias por acompañarnos en este podcast, por traer toda esa experiencia, por esa apertura. Creo que conocemos cada vez un poco más de varios mundos, que nos lograste dar una mirada en un tiempo pues que no es el más largo, pero que definitivamente empieza a entregar de alguna manera bases más fuertes para tomar buenas decisiones, para entender, porque definitivamente las buenas decisiones se toman a través del entendimiento. Lo primero que decimos cuando vas a hacer una inversión, pues lo primero es entiende en qué te estás metiendo. Muchas gracias por tu tiempo, por estar acá, por compartir esto a todas las personas. No, a ti, Juan Diego, muchas gracias y felicitaciones. Y yo creo que le estás haciendo pues un trabajo muy importante al mercado, dándole liquidez a estas estructuras fiduciarias que han sido muy importantes en el mercado inmobiliario, y con seguridad pues van a ir avanzando cada vez más a darle oportunidades también al mercado de capitales y seguir profundizando su participación en el mercado inmobiliario, sin duda alguna. Muchas gracias.